Dios les bendiga. Qué bueno volverlos a ver. Qué bueno que nos permite llegar una vez más a la comunidad de su hogar. Les saluda el pastor Miguel Rodríguez de la Iglesia Pentecostal Palabra de Vida. Estamos aquí desde la iglesia saludándole desde esta hermosa congregación. Y bueno, estamos muy contentos de que ya vamos entrando a nuestra quinta semana del tema tan importante que hemos estado estudiando: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Hemos estado hablando de los 5 propósitos por los cuales Dios nos creó. Espero que usted ha estado ya disfrutando, y no nomás disfrutando, pero que ha estado usted también analizando y entendiendo y recibiendo estos 5 propósitos. El primer propósito, y para recapitular, fuimos formados para complacer a Dios, y a este propósito le hemos llamado adoración. El segundo propósito es que fuimos formados para pertenecer a la familia de Cristo. ¡Qué hermoso propósito! Y a este propósito le hemos llamado compañerismo o comunión. También estuvimos hablando de que Dios quiere que lo conozcamos y que lo amemos, pero también que pertenezcamos a su familia. El tercer propósito que hemos hablado ya es de que fuimos creados para ser como Cristo. Fuimos creados para ser como Cristo. Y a esto le hemos llamado discipulado. Quiere decir que Él quiere que nos parezcamos más a Jesús. Ese es el discipulado, que nos parezcamos más a Jesús. Y hoy estaremos entrando a nuestro cuarto propósito. El cuarto propósito es que fuimos llamados para servir a Dios. Y esto se le llama ministerio. Esto es lo que vamos a estar hablando hoy. Fuimos formados o fuimos creados para servir a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios sobre esto, porque alguien puede decir: hey, pero yo no soy pastor y el ministerio es para los pastores o los misioneros o los predicadores. Pero no, eso no es cierto. Todo seguidor de Cristo tiene que servir al Señor. No existe un verdadero cristiano que no esté sirviendo al Señor. Es más, vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y dice así: Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a Él. Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a Él. Podemos notar la palabra salvado y llamado. Están ahí pegaditos, porque la salvación viene con un llamado. ¿Llamado a qué? Un llamado a servir a Dios. Antes de que nosotros naciéramos, Dios ya había planeado de antemano lo que Él quería que hiciéramos con nuestras vidas. Imagínese eso. Antes de que Dios nos formara, ya cuando Él nos estaba formando en el vientre de nuestra madre, ya Él tenía un propósito especial por el cual nosotros deberíamos de cumplir. Y esto es servir a Dios con nuestra vida. Ese es el propósito más grande. En Efesios 2:10 dice: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Dice: para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Para eso hemos sido creados. Dice: a fin de que las pongamos en práctica de antemano. Y ahí, en esta palabra, somos hechura. En el griego, esa palabra hechura significa obra maestra. Eso es lo que significa, obra maestra. Que Él nos dispuso de antemano. No somos un accidente como tal vez usted pueda creer o le han hecho creer. Para Dios no hay accidentes, eso lo mirábamos en los videos pasados. No somos algo que no tiene un propósito o sentido en la vida, más bien
nosotros fuimos creados para traer una contribución a este mundo. Fuimos creados para el ministerio, para servir a Dios. No importa lo larga que sea su vida, más bien lo que importa es cómo vive el tiempo que está aquí. No importa cuánto dure su vida, sino cuánto puede donar en su vida. Cuánto puede aportar en el tiempo que esté aquí. Dios nos formó para su servicio. Usamos un acróstico que se llama FORMA. F-O-R-M-A, forma. Y la definición de estas letras son la F, que significa formación espiritual. La O significa oportunidades. La R significa recursos. La M significa mi personalidad. Y la A significa antecedentes. La M significa mi personalidad y la A significa antecedentes. Después hablaremos qué significa esto, pero hay un versículo en Job 10:8 que dice: tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Y de ahí basamos este acróstico, la forma en la que Dios nos dio para su servicio. Entonces recuerde, Dios nos dio esta formación, esta forma para servirle a Él. Esos dones, esos talentos, esas habilidades no son para su beneficio propio, para mi beneficio propio. ¿Se acuerdan lo que aprendimos en la primera enseñanza? No se trata de mí, se trata de Dios. Sus dones, su ministerio no son para su beneficio. Mis dones, mi ministerio no son para mi beneficio, es para el beneficio de los demás. No se trata de ti, se trata de Dios. En primera de Pedro dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Y a mí me gustaría pedirle si usted puede subrayar esa palabra ahí en el versículo: ponga al servicio de los demás. Ahí subraye donde dice ponga al servicio de los demás. Es para servir a los demás. Entonces mi cuarto propósito en mi vida es servir a Dios. Ese es mi propósito en mi vida, es servir a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a otros. Así servimos a Dios. Entonces yo sirvo a Dios sirviendo a otros. ¿Cómo servir a un Dios que es invisible? ¿Cómo se sirve a un Dios que no se puede ver? Pues sirviendo a otros. Así se sirve a Dios. En Mateo 20:28 dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. A mí me gustaría que circulara la palabra imiten, porque está hablando ahí de una actitud. Circula la palabra imiten. Esa es una actitud. Hoy vamos a hablar de las actitudes que debemos de tener para servir a Dios. Si ve la palabra imitar, está hablando de la forma en la que actuamos. Entonces vamos a aprender cuáles son esas 4 actitudes que necesitamos para servir a Dios bien. 4 actitudes para servir a Dios como Él nos sirvió a nosotros. Porque ahí dice, imite la forma en la que el Señor nos sirvió a nosotros. Él dice, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Imagínense el rey de reyes. Bueno, para servir como Jesús significa estar, y escriba en el espacio en blanco, estar disponible. Para servir como Jesús significa estar disponible. 2 ciegos gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó y les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? A mí me gustaría pedirle si usted pudiera circular la palabra Jesús se detuvo.
Muchas veces a nosotros nos gusta estudiar lo que Jesús hizo, todo lo que Él hacía, todas las cosas que Él iba, dónde iba, qué hacía, con quién. Pero a veces es bueno estudiar qué era lo que lo detenía. Nosotros vemos en la Biblia donde al Señor lo detuvieron muchas veces, muchas cosas lo interrumpieron. Es importante y es muy importante estudiar estas pausas, porque muchos de sus milagros ocurrieron por interrupciones. Alguien lo detuvo, alguien gritó hasta que Él se detuvo, alguien le rogó hasta que Él se detuvo. Eso es muy importante, porque cuando Él se detiene, se está haciendo disponible a la necesidad de aquella persona. Y nosotros no podemos servir a Dios y no podemos ser usados por Dios si no estamos disponibles, si no estamos dispuestos a hacer esa pausa en la vida tan ocupada. Esta vida que todo es yo y hago esto y hago lo otro. No, yo no tengo que parar. Yo tengo que parar, pero hacer una pausa para hacerme disponible al servicio de Dios. Y ese es el problema, no nos detenemos porque siempre estamos preocupados en lo mío. En lo mío. ¿Cuántas veces hemos podido ver a alguien en la calle con su carro tal vez varado a un lado de la carretera? Y pueda que usted sepa mecánica, pero a veces dice, no tengo tiempo, no puedo parar. Voy para el trabajo, aún voy para la iglesia y no me puedo detener. Pero ahí Dios le está poniendo una oportunidad para que usted no solo le ayude, sino que le hable de Cristo. ¿Se está haciendo disponible? Necesitamos hacernos disponibles. Mire la palabra de Dios que nos dice en Proverbios 3:28. Tú nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Ese era el ejemplo que estaba poniendo ahora. A veces vemos la oportunidad de ayudar, pero no queremos pausar, no queremos interrumpir nuestro día. Entonces, ¿qué hacemos? Después lo ayudo, o para la próxima lo haré, si no estuviera tan ocupado. Pero usted no sabe si va a haber una próxima oportunidad. Es mejor aprovechar el momento. Usted no sabe si Dios le está dando ese momento para que usted tenga la oportunidad de ayudar a alguien. La segunda actitud para servir como Jesús significa, y vamos a escribir ahí en el papel en blanco, significa estar agradecido. Significa estar agradecido. Dios quiere que le sirvamos con una actitud de gratitud. En Juan 11:41 dice la palabra de Dios: Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo que dije, lo dije por la gente que está aquí. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por ellos. Pero mire cómo dice, Jesús estaba preparando para levantar a alguien de la muerte, para resucitar a alguien que llevaba muchos días de muerto. Pero notemos cómo Él en su oración no dice, quiero que hagas tal cosa, o te pido que hagas tal otra. Él dice, te doy gracias porque ya sé que me oíste. Te doy gracias. Esto es demasiado importante, porque los milagros y el ministerio van de la mano. Cuando usted sirve a Dios, usted ve milagros. Cuando uno cree en Dios, suceden cosas milagrosas. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que la actitud que mueve montañas y que mueve los milagros no es una actitud quejándose, renegando, de mala gana. No, la actitud correcta es una actitud de agradecimiento. Y si leemos en la Biblia, en 1 de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Imagínese, le doy gracias de que yo puedo servir.
Qué bonitas las palabras del apóstol Pablo. Le doy gracias de que me ha tenido por digno a este gran privilegio. ¿Sabe que servir a Jesús es un gran privilegio? Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del mundo. Y poder ser usado por Él para hacer un impacto eterno en la vida de alguien que es un gran privilegio. Por eso dice la Biblia en el Salmo 100, sirvan al Señor con alegría. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué ha hecho el Señor por nosotros? Y llenarnos de esa alegría, usar esa alegría, ese agradecimiento para servirle a Él. Vamos a pasar a la tercera. Entonces ya hablamos de servir a Dios haciéndonos disponibles. También acabamos de decir de que tenemos que servir a Dios con agradecimiento. Ahora vamos a servir al Señor y dice, ahí dice, significa ser fiel. Escriba eso ahí en su papel. Servir al Señor significa ser fiel. Quiere decir que no te rindas, que no renuncies a media labor, que no dejes las cosas a medias. También a veces uno dice, es que nadie ve lo que hago, nadie valora lo que estoy haciendo. Nadie me aplaude o me reconoce por lo que estoy haciendo. Y sentimos que nuestro trabajo no es valorado y entonces eso produce desánimo y nos rendimos. Pero, ¿qué significa ser fiel? Tenemos que ser fiel. Vamos ahí a leer en San Juan capítulo 17, versículo 4. Y dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Sí ve? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que yo te glorifico porque termino lo que me mandaste a hacer, completando el trabajo que el Señor nos dé para hacer. Eso significa ser fiel, el completar, no nomás comenzar. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ser fiel hasta el final es la forma en que servimos al Señor. Termine el trabajo que Dios le ha mandado hacer. Sírvale mientras esté con vida. Usted sabe que en la Biblia no se habla de gente que se retiró espiritualmente o se jubiló, porque a veces dice uno, es que yo en mi juventud hice mucho para Dios. Ya se retiró espiritualmente y se jubiló porque ya usted hizo mucho antes. No, no existe eso. A veces hemos dejado trabajos a medias esperando que otros lo terminen, pero Dios lo mandó a usted. Y cuando uno termina la obra que se propone para Dios, cuando uno cumple este ministerio por el cual Dios lo llamó, usted le está dando alabanza a Dios y le está dando agradecimiento a Dios. Usted no ve en la Biblia que el Señor dijo, bueno, el Señor dice, bueno, empezó a crear las plantas y bueno, quedó ahí a medias. O empezó a crear los animales y nomás hizo la mitad. No, Él completó todo porque Él es un Dios que termina lo que comienza. Y asimismo nos ha encomendado a nosotros que terminemos lo que hemos empezado. Por eso en 1 Corintios 4:2 dice, a los que reciben un cargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Dignos de confianza, qué tremendo. En este versículo se nos está hablando de que seamos dignos de confianza. ¿Qué tan agradecido es usted en su servicio? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Si en algún momento piensas que rendirte, o piensas en rendirte, o piensas que es muy difícil, o piensas que no puedes seguir adelante, piensa lo bueno que ha sido Dios contigo. En Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Cuando tú sirves a Dios, Él te recompensa eternamente. La Biblia lo llama hacer tesoros en el cielo.
el Señor Jesús nos dijo que nos preocupemos más por hacer tesoros en los cielos. Y sabes que es muy importante saber cómo estará esa cuenta de ahorros allá en los cielos, de las cosas que estamos haciendo para Dios. Otra cosa muy importante es saber que nada de lo que hagas para el Señor Jesús es insignificante. No existe algo muy pequeño para Dios. No existe algo que tú hagas y que sea insignificante para Él. En 1 Corintios 15:58 dice: trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. No sé si recuerda ese versículo en Mateo 10:42 que dice: y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una gran recompensa. Todo lo que tú hagas para Dios, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea, todo lo que tú hagas tiene una recompensa de parte de Dios. Porque te estás haciendo disponible, porque estás siendo agradecido y porque estás siendo fiel. Todo lo que tú hagas para el Señor tiene una recompensa. Sigamos al siguiente punto. No importa cuán grande o cuán insignificante pueda pertenecer o pueda parecerte tu servicio, Dios lo ve todo y Él lo recompensa todo. A los ojos de Dios no hay tal cosa como un servicio pequeño. Hace muchos años atrás, 2 jóvenes fueron a un servicio especial en una iglesia y estaba llena. Y ellos miraron y como vieron que no habían sillas, pensaron en irse. Y dijeron: vámonos, no hay sillas. Y cuando se estaban yendo, un ujier de esos que estaban bien pendientes, que estaban bien activos, que estaban haciendo su trabajo con todo su corazón, les dijo: ¿a dónde van? Y ellos respondieron: no hay sillas. Les dijo el ujier: no se preocupen, yo les consigo las sillas. Y buscó y por ahí vio 2 sillas en la parte enfrente de la iglesia y los sentó allí. Esos 2 jóvenes esa noche le entregaron su vida a Cristo. Uno de ellos llegó a ser un evangelista muy famoso y mucha gente le dio su vida a Cristo por medio de él. Ahora, ese evangelista, todos conocen su nombre, pero yo le pregunto: ¿cómo se llamará el ujier? No sabemos, pero ¿sabe qué? Dios sí sabe. Yo le doy gracias a Dios que en nuestra iglesia hay hermanos que aman mucho a Dios y le sirven con todo su corazón. Hay veces que yo llego a la iglesia entre semana a trabajar y me encuentro hermanos que están aspirando, puliendo el piso, organizando las sillas, limpiando los baños. Algunos de ellos yo sé que lo hacen semanal, pero a veces me encuentro con hermanos que yo ni sabía que iban. Le doy gracias a Dios porque son personas que quieren servir a Dios con todo su corazón. No importa si los ven o no, pero su trabajo es tan importante. ¿Usted se imagina lo difícil que es llegar a una iglesia que está toda sucia? Uno se siente raro. Pero cuando uno llega a la casa de Dios y está limpia, uno sabe que hay personas que aman la casa de Dios, que cuidan de la casa del Señor. Y yo le doy gracias a Dios por ellos. Es más, cuando yo los veo me entra como más fuerzas para seguir sirviendo al Señor. Como que me motivan a seguir dándole más fuerza. De que yo sé que no estoy solo. Al ver a esos hermanos me da un aliento para seguir. Yo sé que no estoy solo como pastor por ese tipo de hermanos. Yo sé que hay personas en nuestra iglesia que quieren servir a Dios también. Y este es el punto de esta enseñanza, el de poder servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a tu familia espiritual? ¿Qué puedes hacer tú para ayudar a tu familia espiritual? Él tiene algo que quiere que tú hagas. Todos pueden ser usados para la gloria de Dios. Algunos pueden hacer publicidad. Tal vez usted sabe diseño gráfico.
Tal vez lo suyo es la carpintería o la plomería, asistencia legal, trabajo en oficina, tal vez tocar instrumentos, darle la bienvenida a las personas mientras llegan a la iglesia, tal vez recoger una basurita, tal vez mirar que los baños estén limpios para el próximo servicio, o a lo mejor usted quiere disponer su carro para recoger a personas que no tienen transporte. Hay muchas cosas que se pueden hacer para Dios, pero la Biblia dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Ese es el cuarto propósito, poder servirle. Poder servirle. En Hebreos 6:10 dice, Dios no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes. Entonces hablamos de servir y de estar disponibles, de ser fieles y de ser agradecidos. Y por último, para servir como Jesús significa, y escriba en blanco, significa ser generoso. Romanos 4:24 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Ser generoso. Jesús fue tan generoso que dejó su trono de gloria y vino a este mundo, no solo a servir, sino también a darlo todo, incluyendo su misma vida. La dio en la cruz del Calvario. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Ese es un regalo de Dios, hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Nuestro Dios es un Dios generoso. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Ahora, esta frase es muy importante. Tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Por eso es que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Cuando uno ama con todo su corazón, uno quiere dar, es parte de nuestra naturaleza. En 2 de Corintios 9:13 dice, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. ¡Qué hermoso versículo! Hay otro versículo que dice, ustedes serán enriquecidos en todo, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Dios dice, yo te voy a dar para que tú des. Yo te voy a dar para que bendigas. Yo te voy a dar para que tú seas generoso. Es interesante que lo que uno retiene lo pierde, pero lo que uno da lo gana. Entonces hemos estado hablando sobre agradecimiento, disponibilidad, fidelidad y generosidad. Yo puedo amar a Dios de palabras, pero yo lo demuestro en el momento que soy generoso. Puedes desperdiciar tu vida, gastar la vida, o puedes invertir tu vida. Inviértelo en algo que haga un impacto en esta vida. ¿Cómo hago esto? Siguiendo al Señor. Entonces nuestra vida tiene sentido y cuando la usamos para servir a los demás. Ya para terminar, quiero decir esto. Cuando usted llegue al cielo, el Señor le va a hacer dos preguntas importantes. No va a ser a qué religión creíste, ¿no? Porque Dios no creó religión cuando estuvo en la tierra. No va a ser obedeciste todo lo que te enseñó fulano o sultano, ¿no? Él va a decir, ¿obedeciste mi palabra? ¿Obedeciste a mi palabra? Porque eso es lo que Él va a usar, nuestra actitud hacia su palabra. ¿Qué hiciste con todo lo que yo te di? Lo que Dios nos da, lo da
hermano, no nos lo da nomás porque sí. Tampoco nos lo da nomás para mí. No, es para servir a otros, es para repartirlo a los demás. Son dos preguntas, una relacionada a la salvación de su alma y la otra a la mayordomía, a la forma en que usted administra los bienes que Dios le dio. Ahora vamos a hacer una oración, pero recuerde esto, hay dos palabras que son peligrosas cuando usted las ora, por decirlo así. Estas dos palabras son: Señor, úsame. Porque cuando usted ora con todo su corazón, Dios lo escucha y Él va a empezar a usarlo. Lo va a usar de una manera increíble, con un gozo que la mayoría de personas nunca van a experimentar. Yo una vez le hice esa oración al Señor, oración peligrosa: Señor, úsame. Y mire, aquí estoy sirviendo al Señor. Llevo aproximadamente unos 13 años, 14 años sirviendo al Señor, ya de tiempo completo en el ministerio. Pero antes de eso todavía servía al Señor bastante. Desde la edad de 15 años que le hice esa oración al Señor, Él empezó a usarme. Usted tal vez va a sentir la gloria de Dios así como yo la he sentido, y la presencia de Dios de una manera especial, así como yo lo he vivido. Usted va a ver cómo Dios toma su mano, su boca, su ser, cómo le desarrolla dones y talentos de una manera, de una forma tan especial que le van a traer un gozo increíble. Usted va a descubrir talentos que ni usted sabía que tenía, porque se ha dispuesto a servir al Señor. Por eso yo quiero que hagamos una oración. Y si usted no le ha entregado su vida al Señor, si tal vez es su primera vez aquí, o tal vez es su primera vez escuchando la palabra, o tal vez ya usted ha escuchado del Señor antes, pero usted no ha tenido la oportunidad de entregarle su vida al Señor. Tal vez usted ha vivido una vida sin propósito, sin sentido. Tal vez usted ha trabajado duro y acumulado cosas y todavía se siente vacío. Es porque usted ha vivido sin propósito. Por eso yo quiero que hagamos una oración, y especialmente si usted no le ha entregado su vida al Señor o se ha alejado de Dios, yo quiero que ore conmigo. Señor Jesús de la gloria, en este momento, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por todo lo que tú nos has dado, y gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Siendo Rey, dejaste todo, renunciaste a todo y te hiciste como uno de nosotros, y nos entregaste todo, tu gloria, nos entregaste tu vida, Señor, en la cruz, para que nosotros también aprendiéramos a que, como tú, Señor, que no viniste a ser servido sino a servir, también aprendamos nosotros a servir a otros. Señor Jesús, en este momento dígale así: yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, Señor. He vivido una vida sin propósito, y hoy, Señor, he aprendido que es una de las razones es porque solo estoy viviendo para mí y no estoy dando a los demás. Señor, yo quiero aprender a hacer también una ofrenda, Señor, y que mi vida pueda servir a otros, que mi vida pueda ser una vida, Señor, que aprenda a ser generoso, que sea fiel, Señor, que termine lo que yo empiezo, Señor, que yo pueda también servir con agradecimiento, y que pueda hacerlo de todo corazón para el Rey de Reyes y Señor de los señores. Enséñame a caminar por medio de tu camino, enséñame a obedecer tu palabra, y enséñame, Señor, a que yo pueda también amarte y demostrártelo con mis acciones. Señor Jesús, en tu nombre ponemos nuestras vidas y queremos, Señor, serte fieles hasta el final. Señor, transforma mi mente, transforma mi corazón, en el nombre de Jesús, amén. Yo una vez más quiero darle gracias por permitirme llegar a su hogar. Yo quisiera invitarle a que no falte a nuestra última lección la próxima semana. Vamos a estar dando el último propósito, el último video, y bueno, usted le va a encantar. Cada día está mejor esto, y yo quiero decirle que también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para usted. Si usted quiere aprender a vivir estos propósitos, esta iglesia es una iglesia donde nos basamos, nos centramos en estos 5 propósitos, y yo quiero y le quiero dar la invitación, quiero hacerle la invitación muy cordial
que usted pueda venir este domingo a gozarse con nosotros en nuestra escuela dominical a la 1:30 de la tarde en la ciudad de Huire. La dirección está ahí en la pantalla. Y si usted no puede venir el domingo, igual le esperamos la próxima semana aquí en esta casa donde usted está viendo este video. Soy el pastor Miguel Rodríguez. Con mucho amor me despido de ustedes y hasta la próxima. Dios le bendiga.